Bueno, estamos reunidos un día más, porque es de cada día, para reunirnos en el estudio de la palabra de Dios. Es importante estudiar las Escrituras, la Biblia, porque esa es la que nos renueva la mente, la que nos hace conocer a Dios. Entonces, hoy vamos a hablar acerca de las prioridades en orden. Hay una prioridad, o sea, una vida en orden es una vida en bendición, porque Dios es un Dios de orden y no de confusión. Nuestra vida, Dios la diseñó en una forma en donde hay un orden muy claro, prioridades. Hay una prioridad que es la construcción de la casa de Dios. Cuando nosotros amamos a Dios, debemos amar todas las cosas de Dios y deben ser primero por sobre todas las demás. Una de esas es nuestra comunión con Dios, conocer a Dios, entender a Dios, saber de Él, saber de toda su doctrina, toda su enseñanza. Todas las cosas de Dios, como el culto. Hoy estamos reunidos en culto. Y es el culto de cada persona, de cada alma. Un culto de alabanza. Que tú llegues en las Escrituras, en la Biblia, está explicado cómo es un culto. Cuál es la actitud nuestra en un culto, qué se hace en un culto a Dios. Y se inicia siempre con oración. Se inicia con alabanza, con adoración. Debe estar un ministro de Dios, una ministra de Dios, alguien que sea ungido, que ha sido llamado, que ha sido enviado por el Señor para poder celebrar ese culto. O cualquier otra ceremonia, como por ejemplo la dedicación de los niños al Señor, el matrimonio, celebrar la parte fúnebre. Entonces, todas las cosas de Dios, en ellas deben estar nuestro deleite, en la lectura diaria. Dios te preguntaría hoy, ¿estás en culto? Es una prioridad. ¿Lees las Escrituras? ¿Estás dedicado a buscar la verdad, a leer la palabra? ¿Oras? ¿Tienes una vida de oración? Porque para tener una vida consagrada completamente a Dios, es primeramente tener una vida de oración. Hoy vamos a hablar de algo muy importante, de algo que por falta de conocimiento hay enfermedad, pobreza, muerte y escasez. Y está en la palabra, en las Escrituras. Y muchos predicadores y maestros están hablando de este punto. Y es uno de los trabajos arduos que tiene el pastor, que es construir un templo, construir una casa en lo natural, en donde se pueda reunir la comunidad, para que se pueda reunir los hermanos de la iglesia. Es la construcción de la casa de Dios. Y tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento está muy claro el diseño, está muy claro la instrucción y el consejo y la dirección que Dios da para que se le construya un lugar de culto, de alabanza y adoración. Está escrito que ni los cielos pueden contener a Dios, pero sí el Señor es tan bueno con nosotros que permite que nosotros le construyamos un lugar en donde se pueda reunir Él con su pueblo, y lo vemos desde el principio de los tiempos, en el antiguo pacto, en tiempos antiguos, en donde está el tabernáculo de Moisés, una instrucción que vino del cielo de que Moisés debía construir el tabernáculo, el lugar de la morada de Dios, el lugar del encuentro de Dios con su pueblo. Entonces, desde ese momento está este principio. Y siguió con Salomón cuando construyó el templo, que le llevó muchísimos años y muchísimos recursos construir el templo, un lugar, una casa para Dios. No para hombres, sino para Dios. Y vemos a través de todos los profetas de las Escrituras que hablan sobre el lugar de culto, sobre el templo. Hablemos del templo. En el antiguo pacto era muy sagrado y muy respetado el templo, y no había sino un lugar para ir a adorar, que era en Jerusalén. Pero por Cristo, por un nuevo pacto con mejores promesas, el Señor, nosotros podemos hacerle culto y adorarlo en todas las demás naciones. Pero hay una prioridad. Hoy usted ya no la va a desconocer, y de hoy en adelante usted va a ser muy disciplinado y juicioso
y muy entendido en lo que tiene que hacer. Porque la palabra dice que siembras mucho y recoges poco. Que recibes el jornal, pero se te va como en saco roto. Que se han cerrado los cielos para ti. ¿Por qué? Porque la casa de Dios no se ha construido. Cada uno ha construido su propia casa y está muy hermosa, pero la casa del Señor no está construida. No está construida y además está vacía. Entonces, esta es una prioridad, hablando de que tengamos las prioridades en orden, que Dios es por sobre todas las cosas el primero, Él es el alfa, la omega, Él es el primero y el último, el principio y el fin. Y esto está en la Biblia. El Señor pide a nosotros los predicadores que volvamos a hablar de esto sin cansarnos, hasta que algunos logren entenderlo. O que algunos que ya lo entienden, por favor, obedezcan las Escrituras, obedezcan la palabra de Dios. Y es la construcción de la casa de Dios. En el nuevo pacto estamos en la gracia, pero ahora en el nuevo pacto se adora en espíritu y en verdad. Y podemos adorar, inclusive las iglesias inician en las casas. Pero llega un tiempo y un momento que hay que salir, porque hay que abrir las puertas del templo de Dios para todo el mundo. Porque está escrito a través del profeta de Dios, Isaías, el profeta Isaías dice que la casa de Dios, sus puertas, no se cierran ni de día ni se cierran de noche. Y que allí deben haber sacerdotes y levitas, que deben estar dedicados a las cosas santas y sagradas, dedicados a que en la casa de Dios haya alimento, dedicado a que se celebren los cultos, los tiempos de oración, los tiempos de vigilia, de ayuno, que haya un lugar en donde siempre esté abierto y las personas puedan venir a orar, donde nadie los interrumpa, un lugar de paz y tranquilidad, un lugar santo, donde puedan reunirse a orar. Entonces, de eso vamos a ver en las Escrituras. Y hay un profeta, entre todos muchos profetas que también lo dicen, aún nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, dijo que la casa de Dios, la casa del Padre, es casa de oración. Y nosotros vemos por las Escrituras, es la verdad, créalo o no, es la verdad y sucedió que el Señor Jesucristo entró a limpiar el templo. Y tenemos celos santos por ese lugar de culto. Es el llamado y la responsabilidad de cada alma de construir el templo para el Señor. No estoy hablando del templo, de que nosotros somos templo del Espíritu Santo, porque escrito está que somos el templo del Espíritu. Dios lo ordena así, y de esa es la forma. Nosotros también como templo de Dios tenemos que edificarnos en la lectura de la palabra. ¿En qué nos edificamos? Leyendo palabra, la Biblia, teniendo pastores, teniendo profetas, teniendo maestros, en una vida de oración. Para Dios sí hay tiempo, porque Dios pone 24 horas en el día para que tú saques el tiempo. El primero es para el Señor, para que el resto del día te vaya bien y empieces a prosperar en todo. Entonces vamos a ver por las Escrituras, vamos a leerlo con mucha calma. Ageo capítulo 1. Ageo capítulo 1. ¿Todos trajeron Biblia? Sí. Por aquí también hay personas presentes recibiendo este culto, porque esta palabra es para todos. Amén. Ageo, en el Antiguo Testamento, casi llegando a la mitad de la Biblia, llegando al Nuevo Testamento, está el profeta Ageo. Son solo 2 capítulos. Y te animo que leas esta palabra, que por medio de Ageo, Dios Padre y con el poder del Espíritu Santo nos enseña y también nos da a conocer su sentimiento, porque algo sucedió en este tiempo, y que esto también es mandamiento para nosotros en el nuevo tiempo, en el nuevo pacto. Ageo capítulo 1, versículo del 1 al 14. En el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes,
Vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, él es gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadá, sumo sacerdote, diciendo: así habló Jehová de los ejércitos, diciendo: este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo: es para vosotros tiempo, para vosotros, de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad bien sobre vuestros caminos. Versículo 6. Sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis, y el que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad sobre vuestros caminos. Subid al monte y traed madera, y reedificad la casa, y pondré en ella mi voluntad, y seré glorificado, ha dicho Jehová. Buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casa, y yo lo disiparé de un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos: por cuanto mi casa está desierta, y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia, y la tierra detuvo sus frutos. Y llamé la sequía sobre esta tierra y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite y sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias y sobre todo trabajo de manos. Y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, la voz de Jehová su Dios y las palabras del profeta Ageo, como le había enviado Jehová su Dios, y temió el pueblo delante de Jehová. Entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo, diciendo: yo estoy con vosotros, dice Jehová. Y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de José, hijo de Josadá, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo, y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios. Amén. Está escrito ahí en la palabra que es importante construirle y edificar un lugar. Nosotros vemos este principio es desde los comienzos, desde el Génesis, en donde allí se le da instrucción a Moisés que tenía que hacer el tabernáculo teniendo en cuenta al verdadero tabernáculo que está en el tercer cielo, en los cielos. Él debía hacerlo exactamente igual. Este principio de tabernáculo es para nosotros hoy también. Siempre hay un punto, un lugar, la morada de Dios, el encuentro de Dios con su pueblo, donde Dios se manifiesta, en donde nosotros lo alabamos y lo adoramos, donde están allí los ministros de Dios. Debe estar el tabernáculo. Y la instrucción era que estaba en el lugar central y alrededor del tabernáculo estaban las tiendas, donde las carpas de cada familia, Y esto lo vemos hoy. Vemos en un barrio y se ve la iglesia cristiana. Allí siempre, además somos muy bendecidos, porque hay veces en un barrio donde hay muchas casas y muchas familias y muchos padres de familias, hay 5 iglesias cristianas, hay 6, 10, gracias a Dios, y ojalá sigan creciendo muchas más. Entonces vemos que es importante porque dice un estudio del profeta Ageo, que es un libro que consta solamente de 2 capítulos y queremos mencionar que es eminentemente práctico. Ageo, el autor de este libro, escrito unos 520 años antes de Cristo. Fue profeta que se expresó de una manera muy directa, franca y clara. Los temas a los que el profeta se refería se relacionaba con los asuntos cotidianos de la vida diaria. Ageo transmitió el mensaje de Dios con la ayuda del Espíritu Santo con gran sencillez y empleó un lenguaje
usando palabras muy familiares y comprensibles para todos. La instrucción está muy clara, hermanos. A buen entendedor, poquitas palabras. La verdad, es tiempo que nosotros escuchemos a Dios. Esto no es instrucción de hombre. Como vemos, vino palabra de Jehová a Ageo. Lo mismo. Estas son las palabras. Y habló Jehová a Moisés. Esta instrucción viene del Creador de todos los cielos y la tierra y el mar. Esta instrucción viene de nuestro Hacedor. Y es para mí también. Es para ti. Que usted ponga su amor, su afecto, sus tesoros personales, como dice David. Salomón fue el que construyó la casa de Dios, el templo, David lo dijo. Y se pidió que todos trajeran riquezas. Y trajeron oro, trajeron plata, trajeron madera, trajeron bronce, trajeron de todo. Aún David dijo, paren, que ya es suficiente. Entonces, este es un llamado hoy, en el 2020. Hoy estamos exactamente al 04/10 del 2020. Este es un llamado para ti hoy. Esto queda escrito en el libro de las obras de tu vida y de la mía. Que nosotros tengamos afecto por la casa de Dios. Que le construyamos una casa al Señor. Trabajemos, evangelicemos, discipulemos. Porque a veces queremos que nos vaya bien haciendo mal las cosas. Queremos la bendición del Señor, que Él nos bendiga todo, que tengamos su aprobación en todo lo que hacemos. Cuando ni siquiera nosotros pensamos el día del Señor. Hoy es el día del Señor. Uno se prepara desde el viernes para el día del Señor. Y no permite nada, toma autoridad en el nombre de Jesús contra el enemigo, contra el adversario o contra cualquier persona mortal que se quiera atravesar allí para que usted no esté en el culto, en el templo, en la casa del Señor. Hoy se te ha dicho. Porque no es bendito el trabajo de tus manos. Porque siembras mucho y recoges poco. Porque comes comida y todavía te sientes con hambre. Siente que no estás saciado. Bebes agua y todavía sigues con sed. Te vistes con ropas dobles y sientes frío. Porque esta prioridad no se está teniendo en cuenta. Y los que saben, lo saben con claridad, que es importante construir el templo, la casa de Dios. Un lugar físico, en donde por eso todos diezmamos y ofrendamos, para que los pastores puedan pagar los impuestos de ese lugar, el agua, la luz, el teléfono, la internet, que podamos pagar los equipos, que también los pastores puedan tener algo en la mesa de comida, porque este es nuestro trabajo, esta es nuestra profesión. Aunque tenemos 2 hasta 3 profesiones, yo sé de ministros de Dios que tienen hasta 3 profesiones, pero Dios los llamó a esta. Y esta es muy importante, como ser médico o un abogado exitoso o un juez exitoso o ser un ingeniero exitoso. Esto también es una profesión y muy, muy alta, muy digna de recibir también un salario. Porque a veces vamos a la iglesia y no llevamos los diezmos ni le presentamos ofrendas al Señor. ¿Cuál es el culto que está presentando? O no, nos vamos por internet. Pues porque las circunstancias en que estamos viviendo, que ya estamos saliendo, las iglesias hoy ya están congregadas. Algunas, como Misión Arca, nunca dejó de congregarse. Siempre nos congregamos. Y dijimos, vengan, con todas las medidas de bioseguridad, por supuesto. Vengan a la alabanza, vengan a la adoración, presenten diezmos, presenten ofrenda. Déjense imponer las manos de los ministros de Dios. Dele gracias al Señor por ese hombre, por esa mujer, por esos maestros, por esos profetas, por esos apóstoles. Esto es trabajo arduo. Y uno de los trabajos fuertes del pastor es, Dios mío, necesitamos recursos para un lugar propio de la iglesia, en donde estemos floreciendo y no nos echen, no nos pidan. Que podamos tener la economía para poder estar en un lugar en donde el POT
o sea, el plan de organización territorial, del orden territorial, nosotros como iglesia estemos en un lugar en donde no sea, no incomode a vecinos o por la música, nosotros por el volumen, qué sé yo, o porque llegó mucha gente y los carros, necesitamos, ese es uno de los trabajos fuertes de los pastores. No solamente nosotros predicamos aquí muy hermosamente cada día, sino que también tenemos mucho trabajo, el trabajo pastoral, de ir a las casas, ayudarles a solucionar los problemas a las personas, de visitar a los enfermos, de inclusive ir a ciudades, ir a tener un cuidado pastoral con su propia familia, cuidar de su familia en forma pastoral con el poder del Espíritu y la palabra, y la unción y la administración de ángeles celestiales. Esto es harto trabajo. Y nosotros merecemos vestir bien y podemos comer bien. Y gracias a Dios, Dios lo hace de una forma sobrenatural, como lo hizo con el profeta Elías, que no tenía nada que comer. Envió cuervos con carne y siempre tuvo allí un agua para beber. Pero sea usted responsable, sea usted una gran bendición para el Señor, que no solamente que digas que amas al Señor de labios. Yo amo al Señor, adoro al Señor, es más, citas la palabra, pero ¿dónde está tu trabajo ministerial? Tu trabajo como iglesia. Entonces, aquí el profeta Ageo, en su primer mensaje, el profeta presentó un reto en gran desafío al pueblo, que fue el tema con el que comenzó el capítulo 1. En los primeros 4 versículos podemos notar la existencia de un conflicto de intereses. La gente, el pueblo judío, tenía la idea equivocada de que aún no había llegado el tiempo de Dios para reanudar la construcción del templo de Dios. Y ellos habían regresado a Jerusalén después de un largo y penoso exilio en Babilonia, con mucho entusiasmo y alegría. Pero sus ánimos decayeron y llegaron a enfriarse totalmente. No tiempo de enfriarnos. Mucho más cuando el tiempo está cerca. No tibios, recuerde que los tibios se quedan en la gran tribulación. Comenzaron a reconstruir muros y a vallar propiedades y hasta lograron edificar sus propias casas. El esfuerzo y el tiempo de todo el pueblo fue empleado en afianzarse y estabilizar cada uno su situación personal, la personal. Pasó el tiempo y no solo se olvidaron de su promesa de construir el templo del Altísimo, sino que llegaron a dar excusas para no preocuparse de ese tema. En su acomodado personal decidieron que aún no era el tiempo adecuado para edificar la casa del Señor. Y el pueblo comenzó a olvidarse de sus promesas hechas a Dios y dejó de un lado su responsabilidad. La casa del Señor está desierta. Aún el Señor Jesucristo en el nuevo pacto. El Señor lo dice en el antiguo, mi casa está desierta. En el nuevo, a través del Señor Jesucristo, que nos da una parábola, la parábola del gran banquete, que el Señor decidió hacer un gran banquete y los primeros que invitó fue a los ancianos, a los más importantes. Pero ellos no fueron, cada uno empezaron a disculparse, sacaron excusas. No, compré un terreno y voy a ver cómo está. Compré una yunta de bueyes y voy a probarla. Es que es que me acabo de casar y tengo que cuidar a mi novia, a mi nueva esposa. No, el Señor lo dijo muy claro. No hay excusa. ¿Y qué dijo el dueño del banquete? Entonces vaya por los caminos, por las calles, por las veredas y tráigame a los cojos, a los mancos, a los pobres, a los enfermos, a los débiles y llenen mi casa. Y los siervos del Señor fueron y trajeron a toda esa gente. Y todavía el padre de familia dijo, el dueño del banquete dijo, ya está llena mi casa. Y los siervos le dijeron, no está llena. Entonces sigan, fuércelos a entrar. O sea, tráiganlos a la fuerza. Que mi casa esté llena. Nunca dejes la casa del Señor vacía. En el antiguo templo, en el antiguo pacto, los tiempos antiguos, eran unos tiempos, pero en el nuevo es todos los días en el templo del Señor, compartiendo el pan y siendo sencillos y mansos, porque algo que daña por eso el Señor que dice que la paz entre nosotros es a través del amor y a través del Espíritu Santo. No podemos contender, no podemos pelear, porque la que sufre es la obra del Señor. Entonces la casa del Señor está vacía. También lo menciona en el Antiguo y lo menciona en el Nuevo. Porque llega el domingo, mire, yo lo he vivido, he estado lista
para realizar el culto al Señor en medio de personas en otra ciudad y no preguntan, oiga, ya que tenemos una persona autorizada por Dios para realizar culto, aprovechémosla y celebrémosle culto al Señor. También celebremos la cena del Señor, que esto nos bendice. No preguntan. No preguntan. Y todavía uno les dice, les reúne, vengan, vamos a hacerle culto al Señor. Ya que estoy en la ciudad, ustedes no van a iglesia, no van a culto, no van a templo. Ven, hacemos un culto, un tiempo de oración. Y todos uno a uno sacan excusa, se disculpan. Algunos se molestan, se ponen bravos, se disgustan. Cuando lo que estamos haciendo es esforzándolos a entrar, es empujándolos allí, esforzándolos. Entra, hermano. Venga, que es tu bendición. Venga, que es tu Dios al que debes adorar. A nosotros no. Como dice el apóstol Pablo lo dice claro. Nosotros no somos más, sino que somos servidores nomás. Nosotros somos colaboradores de Dios. Porque el que está ahí, el honor, la unción y el empoderar y el sanar toda enfermedad y prosperarte en la economía, en tus bienes, es el Señor. Nosotros no, nosotros solo disponemos las cosas. Amén. Disponemos todo para el servicio del Señor. Anhelamos en nuestra mente y nuestro corazón. Esperamos el día del Señor. Nosotros vivimos en el templo, nosotros vivimos en la casa del Señor. Y créanme que es una delicia. Uno está todo el día leyendo la palabra, escuchando predicaciones, investigando, estudiando, compartiendo con otros profetas, compartiendo con apóstoles, compartiendo con evangelistas, con maestros, en reuniones públicas, privadas, en donde podemos hablar de cosas extremadamente profundas. Gloria a Dios. De verdad, nosotros vivimos en la casa del Señor todos los días. Y yo te animo que vengas, acepta a tus pastores, ama a tus líderes, ámalos, acéptelos. Ellos no se tienen que acomodar a usted tiene que acomodarse. Usted tiene que venir y agradar a sus pastores, agradar a la iglesia. No venga a juzgar ni a criticar. Eso es tiempo perdido. Ahí está, el enemigo, el adversario lo tiene ocupado en eso para que usted no esté haciendo lo que le mandaron a hacer. Entonces hablemos de la casa desierta. Dios, agotada su espera en un cambio de mente y de corazón, les envió un mensaje a través del profeta que les hizo enfrentar a esta situación. Dios, a través de Ageo, le hizo una pregunta muy directa e incómoda de cómo podían ellos habitar en sus casas decoradas y bien cuidadas, mientras que su casa, la casa de Dios, el templo del Señor, estaba desierta. Claro, amoblado, pintado, muebles finos, tapetes, carros, fincas. Hay unos que sí, la verdad a mí me da mucho temor a Dios, me da miedo, me asustan estas personas. Que el domingo, en vez de correr para el día de la casa, el domingo es el día del Señor. El domingo es el día de iglesia. Y por supuesto, qué bendición, en la tarde también es para la familia. Pero corren para sus fincas adornadas porque van a sembrar un árbol. O no, todavía hay algo también más triste. El día del Señor lo dedican para lavar ropa. Lo dedican para remodelar la sala. Lo ocupan en, vámonos a la tienda a ver qué mueble compramos. Y los diezmos del Señor y la ofrenda para que la palabra de Dios se siga predicando y las almas se salven del lago de azufre y fuego. No hay presupuesto para eso. Es que se los roban. No, nosotros no nos robamos nada. Todo lo invertimos en la obra del Señor y para la necesidad de los santos. Entonces, por eso en el versículo 4 dice, es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas lujosas. Porque hay veces dicen, es que no entendimos la palabra, en casas lujosas, llenas de lujo, o sea, artesonadas. Y la casa del Señor está desierta. Mire, la casa de Dios en los cielos es de puro oro, del oro puro, el oro firre. Dios tiene una casa en los cielos perfecta y preciosa. Lo que Él está viendo es si nosotros lo amamos, si nosotros
lo obedecemos de tener un lugar de encuentro con Él aquí en la tierra. La tierra es el estrado de Dios, de los pies del Señor, pero todavía Él quiere llenar esa casa de su gloria y su presencia, como lo hizo cuando Salomón inauguró el templo. La casa se llenó de una nube y de la gloria de Dios. Nadie podía estar en pie ante la presencia y la gloria preciosa del Creador de los cielos, de la tierra, nuestro Padre, Creador y Hacedor. Dios estaba disgustado con su pueblo. Tal vez Dios esté disgustado contigo. Dígase a sí mismo, tal vez Dios esté disgustado conmigo. Por eso dice, medita en tus caminos. ¿Por qué no te va bien? Tal vez la casa del Señor está vacía y usted ni siquiera compra un ladrillo para ayudar a construir el templo. Hay veces no que nos traiga aquí ladrillos. Cuando usted trae los diezmos y las ofrendas, estamos allí administrando para nosotros poder comprar ese lugar. Dios estaba disgustado con su pueblo y reveló su sentimiento en el versículo 2. Así ha hablado el Señor de los ejércitos diciendo, este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de la casa del Señor para reedificarla. No ha llegado. Puras excusas. Ahora dice, por lo general Dios siempre hablaba de ellos como mi pueblo. Aquí el Señor ya no le dijo, no dijo mi pueblo, dijo ese pueblo. Porque la verdad Dios estaba muy triste por esto. Pero aquí no dijo eso. La cuestión no fue el que Él no quisiera reconocerlos como suyos. No fue esa la idea que expresó aquí. Pero al hablar de ese modo, Dios demostró su desagrado y queja. Porque Dios tiene alma. Yo te quiero decir que Dios es una persona, es una deidad, es una divinidad, es el todopoderoso, el temible Dios. Dios es temido en los cielos, dice las Escrituras. Dice, el pueblo no estaba viviendo y actuando en la voluntad de Dios y no le estaban obedeciendo a Él. Porque nosotros predicamos y piensan que somos nosotros los que estamos hablando. No, nosotros somos portavoces de Dios. Es Dios el que está hablando contigo esta mañana. Dice, para ocultar su desobediencia en medio de su nuevo bienestar, encontraron una excusa y les parecía que justificaba esa indolencia diciendo, bueno, no es buen momento, todavía no es la hora de emprender esta obra, no es el tiempo adecuado para la edificación de la casa de Dios. Siempre podemos hacerlo más adelante, así hacemos todo esto, más adelante. No deje para mañana lo que tiene que hacer hoy. Dios sabía lo que había en sus corazones y mentes y encomendó al profeta este mensaje que nosotros leemos. El Padre encomendó este mensaje que nosotros estamos leyendo y que es para nosotros hoy también. En el versículo 5, si quieres puedes mirar y memorice para que no se le olvide. Pues así ha dicho el Señor de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos. ¿Qué es meditar? Piense, reflexione, háblese a sí mismo. ¿Qué está pasando en su vida? ¿Por qué no están las bendiciones del Señor si las bendiciones a través de Jesucristo fueron dadas todas las bendiciones? Y Dios te dice que lo probemos en esto porque Él nos abre la ventana de los cielos. El Señor quería llamar la atención de su pueblo y quería que ellos mismos se dieran cuenta de la manera tan indigna en que se estaban comportando. Dios pretendía llevar a su pueblo a una reflexión personal que les hiciera ver la situación de complacencia y egoísmo a la que habían llegado, que les hiciera pensar en la situación en que se encontraban. Entonces nosotros vemos aquí en el versículo 6, dice, Dios mismo les había señalado el camino correcto por el que habían de transitar, pero cada uno hacía lo que bien le parecía. Por favor, no haga lo que a usted le parece, haga lo que Dios ya escribió. Y el profeta les habló de parte de Dios cuando analizó la realidad cotidiana de su pueblo, como leemos en el versículo 6. ¿Sembráis mucho y recogéis poco? ¿Coméis y no os saciáis? ¿Bebéis y no os quedáis satisfechos? ¿Os vestís y no os calentáis? ¿Y el que trabaja en jornal recibe su jornal como en saco roto? Entonces vemos, Dios mismo le había señalado el camino correcto por el que debían transitar, pero cada uno hacía lo que bien le parecía. Ahí está la instrucción, para que nos vaya bien. Dios disciplina a los que recibe por hijos.
Dios estaba castigando en sus asuntos materiales, pero ellos no le estaban reconociendo. Este pueblo de disciplina, este punto de disciplina, perdón, está en la carta a los Hebreos capítulo 12, que también es un mensaje válido para los creyentes en el día de hoy. Cuando Dios nos castiga o disciplina, hay una razón para ello. Cuando Él juzga y disciplina a un hijo suyo, éste debería buscar la razón o la causa, que debería tratar de descubrir el por qué Dios le está tratando de esta manera. Posiblemente ese tratamiento no es siempre agradable y podría deberse a que Dios está invirtiendo tiempo y esfuerzo en nosotros, en sus hijos, tratando de moldear, de esculpir, de limar muchas imperfecciones y asperezas en nuestro carácter y en nuestra personalidad. ¿Estamos captando? ¿Estamos entendiendo el mensaje que viene del tercer cielo? Dios quiere suavizarnos, nos quiere transformar a la imagen de su Hijo Jesucristo. Amén. Por eso tenemos desastrosas cosechas, no nos va bien. Yo quiero contar hacer una ilustración con esta pequeña historia. Nosotros en misiones en una parte del Sumapaz, allá en Cundinamarca, la esposa iba a la iglesia y llevaba a sus hijos, pero el esposo no iba, porque al esposo le gustaba consultar las tinieblas, le gustaba consultar a los ministros de Satanás, y entonces allá pagaba fuertes sumas de dinero para que no sé qué cosas le hicieran para que le fuera bien en la vida. Entonces un día me lo encontré y hablé con él, y él me contó esa gran inquietud. Una persona capacitada, preparada, con la gracia, con un trabajo, con un buen nombre donde trabajaba, pero no le iba bien, no le iba bien. Y entonces, aparte de que no iba al templo a ofrecer culto de alabanza, de oración, de acción de gracias, de reconocer a Dios que es el que lo está bendiciendo, él se iba al ocultismo, a los ministros del diablo, a los hijos del diablo, a preguntarles, y allá sí llevaba dineros. Y pues el estado de este hombre era cada vez peor y peor y peor. ¿Y por qué no escucha? Pero tremendo, porque tienen la tendencia de escuchar la oscuridad, y está escrito en la palabra que debemos escuchar a los profetas de Dios. El Señor sí dice, a ellos escúchenlos, a los otros no. Escuchen los profetas de Dios. Entonces no se dejó ayudar, y bueno, ahí está muy claro ante el Señor que yo hice todo lo posible. Seguimos allí. Ahora el pueblo había sufrido unas desastrosas cosechas y como consecuencia hubo hambre. Cuando no hay cosecha, ¿qué sucede? Hay hambre. No tenían medios económicos suficientes para comprar ropa o adquirir los materiales para confeccionarlos ellos mismos. No había suficientes alimentos y no había suficiente para comer y para beber. El pueblo estaba sufriendo penalidades, pero a nadie se le pasó por la mente que esa situación se debía a su desobediencia. Muy al contrario, todavía trataron de justificar las dificultades que atravesaban. Miren, ese tiempo, esos bosques, ese lugar estaba rodeado de tremendos bosques, muchos árboles. Por eso el Señor decía, suban a los montes y hagan madera, porque al hacer madera hay que trabajar. Y la verdad, gracias a Dios, son poquitos, porque hay mucha gente que trabaja con honestidad, con rectitud, con transparencia, pero hay gente que no trabaja. Entonces yo no sé si los que estaban ahí no trabajaban, pero no construían. Tuvo que pasarles esto, que las cosechas se arruinaran, que no hubiera cosechas, que no hubieran recursos, que viniera el hambre, porque tenemos que esperar que venga hambre. Obedezcamos en amor, con amor, la verdad, la palabra. Jesús dice, permanezcan en mi amor. ¿Cómo permanezco en el amor del Señor? En que no tenga que venir disciplina, en que no tenga que venir, porque somos hijos. Y a los hijos hay que corregirlos y disciplinarlos. Ahí lo dice en la palabra, que padre no corrige y disciplina a su hijo, si lo ama. Y Dios nos ama y nos va a disciplinar y corregir. Pero si no tenemos que esperar disciplina, obedezcamos con amor. Amén. El pueblo estaba sufriendo penalidades, pero a ellos no les había pasado por la mente de que era que la casa del Señor estaba vacía.
¿Y cómo responden los hijos de Dios en nuestros días a esto? Porque este mensaje, la palabra de Dios está viva. El cielo y la tierra pasarán, pero la palabra de Dios no pasará. Y Cristo es el mismo ayer, hoy y el que ha de venir. ¿Y cómo responden actualmente los hijos de Dios en nuestros días, en el presente? Algunos dicen, bueno, las cosas no me salen bien, será mi suerte. Pero no es su suerte. Amigo, es usted hijo de Dios. Esas cosas, situaciones complicadas, problemas inesperados, de difícil solución, circunstancias adversas, todo esto nos sucede por algún propósito. Dios no permite que estas adversidades ocurran inútilmente sin un fin alguno, sino que ocurren porque Él estimó que podrían ser útiles para algún fin que Él tenía en su mente divina. Dios siempre trata de desarrollar algo nuevo y diferente en el corazón y en la vida de sus hijos. Es por ello que Dios le dijo al pueblo, pensad, meditad bien sobre vuestros caminos. Cada hombre y cada mujer debe revisar sus caminos, que sus sendas vayan derechas, que su caminar vaya hacia Dios. Los hombres todos, nosotros tendemos a elegir nuestros propios caminos, escogidos según nuestro propio juicio. También afirmó esta actitud muy humana el escritor del libro de Proverbios, al escribir, hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Eso está en Proverbios 14:12. Hay personas que creen que están haciendo bien las cosas, no las están haciendo bien, las están haciendo mal. Por eso debes leer la Biblia, porque ahí te dicen cuál es el camino correcto. Quizás usted recuerde que Dios, por medio del profeta Isaías, dijo cada cual se apartó en su propio camino. Está en Isaías 53, verso 6. Así que, como expresó esta realidad en el libro de Isaías, todos nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su propio camino. Este es el problema de la humanidad. También encuentras en la palabra de Dios que es la verdad. La verdad es esta, Salmo 1, verso 6. El Señor conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerán. Mire, los malos, ¿cuál es el fin de los malos? Van a perecer. Salmo 1, verso 6 dice, en el capítulo 2, leemos también nosotros leemos en Proverbios capítulo 12, una advertencia para libertar del mal camino, de los hombres que hablan perversidades. La palabra de Dios habla con frecuencia acerca de los caminos que el hombre escoge, pero que no son los caminos de Dios. También en el mismo libro de Proverbios, en el capítulo 6, en versículo 23, se puede leer, porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz, y camino de vida las reprensiones que te instruyen. Déjate instruir, obedece. La obediencia te trae bendición. Nos referimos a hombres y a mujeres, al ser humano que está en rebelión contra Dios. Jeremías capítulo 10, verso 2, así dice el Señor: no aprendáis el camino de las naciones, ni de las señales del cielo tengas temor, aunque las naciones las teman. El Proverbio 30, 21 también escribió, este es el camino, andad por él. Mire, el Señor nos muestra siempre los caminos. No echéis a la mano derecha, ni tampoco te torzáis a la mano izquierda. Siglos más tarde, el Señor Jesucristo lo expresó de la siguiente manera: de cierto os digo, que el que no entra por la puerta del redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, este es el ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. Juan capítulo 10, verso 1 al 2. Y luego él continuó diciendo, refiriéndose a la puerta del redil: yo soy la puerta, dijo Jesús. El que por mí entrare será salvo, y el que entrare y saldrá y hallará pastos. Eso está en Juan 10, verso 9. Meditad en vuestros caminos. O sea, que pensemos, parémonos a reflexionar, a pensar, consideremos, hagamos un pare y empecemos a hacer las cosas bien. No importa que tengas 75 años como Abraham. Qué bueno que desde joven tú estés en los caminos con Dios, que Dios esté caminando al lado tuyo, que tú estés caminando al lado de Dios. El Señor lo dice. Jesús es el camino. No hay otra forma de ir al cielo, a una eternidad para gozo y paz y justicia. Meditar en vuestros caminos.
En esto consiste lo que Dios les está diciendo a su pueblo a través del profeta Ageo. Meditad bien sobre vuestros caminos. ¿Cuántos de nosotros ahora mismo, en este momento, podríamos enfrentarnos al escrutinio de Dios para que Él juzgue nuestros caminos? ¿A dónde nos lleva el camino que hemos escogido? Piense eso. Que Dios revise tus caminos. ¿Cómo vamos a quedar delante de Él? Porque cada uno vamos a dar cuentas. ¿Dónde lleva el camino que estás andando? ¿Para dónde va ese camino? Porque todo camino tiene un fin. ¿Has pensado, ¿ha pensado usted alguna vez que todos los caminos llegan un día a su final? Y que según nuestra elección nos encontraremos con la última parada, el final con Dios o sin Dios. No hay sino dos paradas. La parada con Dios o la parada sin Dios. Dios una y otra vez nos habla de su camino. Su camino es fácil porque es estrecho y hasta puede llegar a ser incómodo. Jesucristo es el camino y no hay ninguna otra forma de comenzar a andar en ese camino sino entrando por la puerta, que es Jesucristo. Él es el camino, la verdad y la vida, y no hay otro camino válido para llegar a Dios. Por eso es importante tomar una decisión personal de seguir a Jesucristo o rechazarle. No hay camino intermedio. Meditad bien sobre vuestros caminos. Nos recuerda nuestro estudio de hoy en el libro de Ageo. Eso es lo que estamos viendo hoy. Yo quiero alguna vez enseñé sobre la ignorancia. Y lo podemos ver en El progreso del peregrino. Ahí está en el internet, está una película muy clara. Hay que verla varias veces. Hay que verla varias veces para poderla entender. Porque son casos de nuestra vida, lo que vive un peregrino en este mundo. Y en un punto de estos, el peregrino, vemos que llega la ignorancia. La ignorancia llega a la puerta del cielo, pero a la ignorancia no le abren la puerta. ¿Escuchó eso? La ignorancia va a llegar hasta cierto punto. O sea que no nos contentemos con ignorar las escrituras y por eso cometer errores. Me gusta mucho esa parte del progreso del peregrino, de ese libro, y puedes verlo por internet en una película. La ignorancia llega a las mismas puertas del cielo, pero no se las abre. Porque él no fue por el camino, él se fue por los atajos. ¿Hacia dónde se dirige usted? ¿A dónde va? ¿Cómo le va en su trabajo? ¿Cómo está resultando su matrimonio? Y a los estudiantes les preguntamos, ¿cómo le va a sus estudios? ¿Tienen ustedes objetivos en la vida? ¿Qué nos pueden decir ustedes los jóvenes sobre los planes personales o de pareja para formar una familia? ¿Piensan dejar a Dios de lado a la hora de tomar las decisiones más importantes? Porque no meditan sobre vuestros caminos. Algunos están en el camino correcto, otros tristemente están muy desviados y muy lejos. Hay algunos que reconocen que han tomado un camino equivocado y se han dirigido en una mala dirección, y esto ha provocado un hogar destruido, un corazón quebrantado, una vida arruinada. Medita bien sobre vuestros caminos. Recordó Ageo. ¿Qué significa recordación que podemos aplicar también para nuestro siglo XXI? Medita sobre vuestros caminos. ¿Qué está haciendo con tu vida? ¿A quién le sirves? Dios les dijo qué debían hacer. A continuación, Dios, por medio del profeta Ageo, les comunicó a los israelitas. Sigan conmigo la lectura. El Espíritu Santo te bendice cuando sigue la lectura. Les comunicó a los israelitas lo que debían hacer de una manera muy sencilla y bien clara. Dios les dijo que debían hacer 3 cosas. ¿Cuáles son las cosas que debían hacer? Tú que has estado en la enseñanza hoy, ¿cuáles son las 3 cosas que debían hacer? 3 cosas debían hacer. Los encontramos en el versículo 8 al 11. Dios les ordenó construir el templo. El problema era que aquella gente tenía un claro conflicto de intereses. Ellos habían construido su propia casa antes de edificar la casa de Dios. Ellos habían colocado sus propios motivos egoístas por encima del plan y el programa de Dios. El Señor Jesucristo en el Sermón del Monte dijo, bien buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Eso está en Mateo 6:33. Esa justicia que se encuentra en Cristo y que hay que aceptar para ser un hijo de Dios. Es la que hoy
debes buscar, para que después, como consecuencia, que el resultado puedas experimentar la realidad del final del versículo que dice: y todas estas cosas te serán añadidas espiritualmente. Entonces ahí vemos lo primero que pide el Señor. No creemos que sea censurable que se busque bienestar, pero sí es importante el lugar que ocupan esas cosas en nuestras vidas. Es decir, si llegan a ser prioridad y desplazan a Dios de su lugar mencionado antes de que Dios es primero, les encomendó hacer 3 cosas que se encuentran en el versículo 8. Subid al monte, primero. ¿Cuál es el segundo? Traed madera. Tercero, para los que están aprendiendo hoy, edificar la casa. Eso es las 3 cosas que Dios les dijo cómo se hace. Ahí está dando la instrucción el Señor. Dice: y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho el Señor. Primero, subir al monte. Segundo, traer madera, o sea, hay que talar los árboles y hacer la madera. Ahí hay bastante trabajo. Y tercero, edificar la casa. Las indicaciones de Dios fueron muy simples y claras, pero su pueblo se había ocupado egoístamente en mejorar su estilo de vida y se olvidaron de quién les había devuelto de la cautividad a la libertad y a quién le habían hecho la promesa que no estaban cumpliendo. Es una promesa bíblica que si usted coloca a Dios en primer lugar y le corresponde con su vida, Él podrá arreglar y solucionar muchas de las situaciones que usted afrenta y padece. Suba al monte, traiga madera, reedifique la casa. En ese tiempo había un bosque frondoso. Dios les dijo en primer lugar al pueblo: suba al monte, aunque ellos opinaban que no era tiempo apropiado para edificar la casa del Señor. Dios les mandó realizar el esfuerzo de subir al monte. Dios demandó una acción de su pueblo. La segunda cosa que Él les dijo: traigan la madera. Tenían que derribar árboles, con el hacha debían cortar y preparar la madera, y aquí tenemos la segunda acción y un segundo esfuerzo. Luego, la tercera acción que Dios les mandó era que había que edificar una casa para edificar un templo. Debía de dedicarse al esforzado trabajo de la construcción. Oye esto, creemos que Dios quiere ocupar el primer lugar en nuestras vidas y solo así Él podrá indicarnos el camino correcto por el que desea que transite nuestras vidas. Dios quiere que establezca una relación personal con Él y el único medio y mediador es Jesucristo. Y una vez que hayamos cedido a Dios el lugar que le corresponde en nuestra vida, en nuestro corazón, Él nos sorprenderá una y otra vez con respuestas a nuestras oraciones, con soluciones a nuestros problemas, con nuevos proyectos nunca jamás soñados, porque el dar a Dios el lugar que le corresponde pone en orden nuestras vidas y todas las demás cosas, porque Él se ocupará de todo lo demás. Dios es un Dios celoso, no quiere competir con nadie más, ya sea una persona, un objeto o algo material. También quiere Dios que pongamos acción a nuestra fe, que podemos hacer para agradar a Dios. El Espíritu Santo nos puede indicar qué y dónde podemos ayudar, dónde colaborar y trabajar en la casa de Dios. Dios es activo, Dios trabaja, Dios se preocupa, pero también se ocupa, incansable, de animar y empujar y fortalecer y perdonar y amar y sostener a sus hijos. Dios trabaja por ti y por mí. Trabajemos por el Señor. No hay ningún sustituto para el trabajo en el programa de Dios. Él nos necesita a todos para hacer llegar su amor a cada rincón del planeta de la tierra. Salmos 122:1. Y siempre memorice esto. Memorice esto en tu palabra y ordena su cuerpo y ordena su alma. En el Salmo 122:1. Yo me alegré con los que me dijeron: vamos a la casa del Señor. Amén. ¿Cuándo decimos amén? Lucas 14, versículo 15 al 24. Dichoso el que come el banquete en el reino de Dios. Amén. Dichosos los que comen el banquete en la casa de Dios. Gloria al Señor. Amén. Entonces, creo que está muy clara el don de enseñanza.
sea muy fuerte en el don de enseñanza, sea fuerte y pueda sostenerse, mantenerse, porque sí se requiere quietud, se requiere estar ahí muy concentrado, siguiendo la lectura, tomando notas, estar muy atento y permitiendo que esta palabra sea escrita en su mente y escrita en su corazón. Y sobre todo, obedécela inmediatamente. Obedece inmediatamente. No permita que cuando salgas de las puertas del templo, el diablo viene y le roba la palabra. ¿Y cómo la roba? Poniéndole afanes por este mundo, por las riquezas, cuando usted tiene persecución. Ponga a Dios primero. Ponga todo su afecto. Dé aún de sus tesoros personales. Traiga al templo, traiga para construir la casa del Señor. Y cuando se está construyendo, usted es el primero que llega y el último que se va. Es que trabajo, sí, usted puede trabajar de noche, como yo veo a muchos hijos de Dios cuando están construyendo un auditorio. Porque en el tiempo antiguo hablamos de templos, ahorita hablamos de auditorios. Ahorita hablamos de una casa y la vamos a remodelar y va a ser espaciosa y va a ser muy agradable. Que cuando el Señor venga le guste ese lugar. Un lugar limpio, un lugar ordenado. Que todas las cosas, los instrumentos, los computadores, todas las cosas de Él sean solo para Él. No para escuchar música del mundo. No para darles un trato profano. Sino que el templo del Señor Él es muy celoso con sus cosas. Y nosotros lo vemos ahí en Daniel. Lo vemos muy claro en Daniel. Cuando saquearon el templo de Dios. Y las copas que se usaban en el templo, las profanaron. ¿Qué le sucedió a ese rey? Lea Daniel y mire lo que sucedió. Inmediatamente cayó muerto. Estamos en el tiempo de la gracia, pero no hay licencia para pecar. Hay de los reposados de Sión. No siga reposado. No viva como usted diga, como usted le conviene. Obedece la palabra de Dios. Obedece la palabra de Dios, pueblo santo. El Señor está que viene por la iglesia. Usted se va a sorprender cuando usted llegue al cielo y vea esta gloria. Vea la gloria de Dios. Vea lo precioso y todo lo que hay allí. Usted va a quedar sorprendido. Dice la Escritura que muchos sentirán pérdida porque no hicieron nada en la casa de Dios. Dios los llamó a que fueran al coro, que sirvieran, que limpiaran el templo, que limpiaran una silla. Es un privilegio limpiar una silla, lavar los pisos en donde se reúne el pueblo de Dios, donde la gloria de Dios y la presencia está. Para mí es una maravilla. Llevo muchísimos años sirviéndole al Señor y lo seguiré haciendo hasta el final de mis días. Yo hago esa oración del Salmo 27. Solo le pido una cosa al Señor y es estar yo en la casa del Señor ahí todos los días de mi vida para adorarlo, para ver sus maravillas. Así es de que yo te animo y haga esta oración. Padre que estás en los cielos, yo pongo ahora todo mi amor, mi afecto, mi esfuerzo, Señor, por tu casa. Quiero estar allí sirviendo con mis dones espirituales, sirviendo allí con mis talentos naturales. Señor, siempre será un privilegio, ya nadie me tendrá que rogar que vaya a la casa del Señor, sino que memorizaré el Salmo 122:1, me alegré con los que dijeron, vamos para la casa del Señor. Vamos allí y vamos a adorarlo y a exaltarlo, porque créanme que el nombre del Señor es vituperado en muchos lugares y blasfemado el nombre del Señor, pero nosotros exaltamos y adoramos ese nombre y bendecimos al Señor y damos alegría, entramos alegres por las puertas, reconociendo que Él es nuestro pastor y nada nos faltará. Amén. Así es de que ponga sus prioridades en orden. Primero la casa del Señor. Vamos a construir una casa para el Señor preciosa. Misión Arca será construida en Manizales con uno de los muy bonito auditorio para los príncipes de Dios, para el Rey de Reyes, para que el Señor venga a ese lugar y esté con nosotros reunido, sane a los enfermos, liberte a los que están en cautiverio, a los que están oprimidos, que el Señor haga más sabio a los sabios, que levante profetas, que levante apóstoles, que levante maestros, evangelistas y pastores, para que la obra del Señor se siga extendiendo en el eje cafetero,
porque el Señor nos va a pedir cuentas por Misión Arca, porque el Señor nos va a pedir cuentas por este territorio, porque desde ya nos ha dado estas ciudades, pero trabajemos que el Señor le da salario, trabaje para que el Señor le bendiga y además tenga allí, reciba galardones cuando estés en el tribunal de Cristo, que tú puedas presentarle fruto al Señor, llévele fruto al Padre. No se vaya a presentar con manos vacías, sino con las manos llenas, porque ha trabajado en la obra del Señor. Nosotros podemos servir de diferentes formas, evangelizando, trayendo personas, en la parte administrativa, en la parte allí, todos, yo estoy trabajando y sigo incansablemente trabajando y vamos a seguir trabajando con nuestro Padre, con nuestro Señor Jesucristo, con el Espíritu Santo y con legiones de ángeles y con los demás hermanos. Que nada es más lindo que los hermanos habitemos juntos en armonía, trabajando en la obra del Señor. Tú que me escuchas, recibe a Jesucristo como Señor y Salvador. Él es la verdad, Él es el camino, Él es la vida. Jesucristo es el Hijo de Dios y por Él fueron creadas todas las cosas y para Él fueron creadas. Solo debes decirle, Señor Jesucristo, entra y edifica mi casa. Señor, yo creo que resucitaste de los muertos. Señor, ayúdame, sálvame, Señor Jesucristo. Padre, dame el nuevo nacimiento. Padre, quita el pecado. Hazme una nueva creación. Hazme una criatura nueva. Gracias, Señor. Amén. Y tú que eres generoso, aparta de todo lo que prosperas, los diezmos y las ofrendas y las primicias. Recuerden que el diezmo fue antes de la ley, en el tiempo de Abraham, en el tiempo de Moisés, en el tiempo de Cristo y del apóstol Pablo, el apóstol Pedro, Juan. Los diezmos se deben traer al alfolí. ¿Descanso?